Me has hablado del criticismo como parte esencial del espíritu creador, y ahora acepto plenamente tu teoría. Pero, ¿qué me dices del criticismo que no es parte de la obra? Tengo la necia costumbre de leer periódicos, y me parece que la mayor parte de la crítica moderna no tiene valor alguno. Así es también la obra creadora moderna. La mediocridad pesando a la mediocridad en la balanza y la incompetencia aplaudiendo a sus hermanas. Es el espectáculo que la actividad artística de Inglaterra nos presenta de tiempo en tiempo. Mas, sin embargo, siento que no soy justo en esta cuestión. Por regla general, los críticos, hablo, por supuesto, de los de la alta clase, de los que escriben para los periódicos de 6 peniques, tienen mucha más cultura que los autores cuyas obras critican. Después de todo, esto es lo que teníamos que esperar, pues la crítica exige cultura infinitamente superior a la del creador de la obra. ¿De veras? De veras. Cualquiera puede escribir una novela de 3 tomos. Lo único que necesita es una ignorancia completa de la vida y de la literatura. La dificultad que el crítico siente, imagínome, que ha de ser la de mantener un tipo o norma. Y toda norma es imposible donde no hay estilo. Los críticos mediocres están aparentemente reducidos a ser reporters de los juzgados de paz de la literatura, cronistas de sucesos de los criminales reincidentes del arte. De ellos se dice, a veces, que no leen por completo las obras que son llamados a criticar. No las leen por entero. Por lo menos no debieran leerlas. Si lo hicieran, se convertirían en decididos misántropos, o, si me es permitido hacer uso de una frase de una bonita graduada de Newnham, decididos mujertropos por el resto de sus vidas. Ni es necesario. Para conocer la cosecha y calidad de un vino, no necesitamos bebernos todo el tonel. Debe ser completamente fácil decir en media hora si un libro vale algo o no. Solo 10 minutos necesitaría quien poseyese el instinto del estilo. ¿A quién se le ocurre vadear todo un tedioso volumen? Con uno probarlo es bastante. Más que bastante, diría yo. No se me oculta que muchos honrados trabajadores en pintura y en literatura se oponen a la crítica y la rechazan. Tienen mucha razón. Su obra no guarda relación intelectual alguna con la época. No nos ofrecen elemento nuevo alguno de placer. No sugiere rumbos nuevos de pensamiento, pasión o belleza. No debiera hablarse de ellas. Debieran ser dejadas al olvido que merecen. Pero, querido, perdona que te interrumpa. Paréceme que te dejas llevar demasiado lejos por tu pasión de crítica, pues, después de todo, tendrás que confesar, por lo menos, que es más difícil hacer una cosa que hablar de ella. ¿Más difícil hacer una cosa que hablar de ella? 1000 veces no. Ese es un gran error popular. Es mucho más difícil hablar de una cosa que hacerla. En la esfera de la vida real, eso es muy obvio. Cualquiera puede hacer historia. Solo un gran hombre puede escribirla. No hay forma de acción o emoción que no compartamos con los animales inferiores. Solo el lenguaje nos eleva sobre ellos o sobre los demás hombres. Lenguaje que es padre, no hijo del pensamiento. La acción, en verdad, es siempre fácil. Y cuando se nos presenta en su forma más agravada, por ser más continua, ¿cuál es la actividad? Se convierte simplemente en refugio de los que nada tienen que hacer. No, Ernesto, no me hables de la acción. Es una cosa ciega que depende de influencias externas y que es movida por impulsos cuya naturaleza desconoce. Es una cosa incompleta en esencia, por estar limitada por accidentes, ignorante de su destino, por estar siempre en desacuerdo con sus miras. Se basa en la pobreza de imaginación. Es el último recurso de los que no saben soñar.
Gilberto, miras el mundo como si fuera una bola de cristal. Lo coges en la mano y le das vuelta a gusto de tu capricho. No haces sino escribir de nuevo la historia. El gran deber que tenemos con la historia es el escribirla de nuevo. Esa no es la menor de las tareas que aguardan al espíritu crítico. Cuando hayamos plenamente descubierto las leyes científicas que gobiernan la vida, veremos entonces que el hombre que tiene más ilusiones que el soñador es el hombre de acción. Él realmente no conoce el origen de sus actos ni el resultado de éstos. En el campo en que creyó haber sembrado espinas, hicimos nuestra vendimia, y la higuera que sembró para nuestro placer es más estéril que el cardo y más amargo. Debido a que nunca supo dónde iba, la humanidad ha podido encontrar su camino. ¿Crees entonces que en la esfera de la acción la mira consciente es una ilusión? Es peor que una ilusión. Si viviéramos lo bastante para ver el resultado de nuestras acciones, los que se llaman buenos quizás sucumbirían bajo negros remordimientos, y aquellos a quienes el mundo tiene por malos sentirían un noble placer. Cada cosa que hacemos pasa a la gran máquina de la vida, que pulveriza nuestras virtudes haciéndolas inútiles. O bien, transforma nuestros pecados en elementos de una nueva civilización, más maravillosa y más espléndida que las que han pasado. Pero el hombre es esclavo de las palabras. Se enfurece contra el llamado materialismo, olvidando que no ha habido mejora material que no haya espiritualizado al mundo, y que no pocos despertamientos espirituales hubo que no malgastasen las facultades del mundo en estériles esperanzas, infructuosas aspiraciones, o en vacíos o en obstaculizadores credos. El llamado pecado es elemento esencial de progreso. Sin él, el mundo se estancara, o envejecería, o palidecería. La curiosidad del pecado aumenta la experiencia de la raza. Afirmación intensa del individualismo, él nos salva de la monotonía del tipo. Rechazando nociones corrientes de moralidad, es alta ética. Y en cuanto a las virtudes, ¿qué son las virtudes? La naturaleza, nos dice Renan, se cura poco de la castidad, y quizá las Lucrecias de la vida moderna deban su pureza, antes que a su vida inmaculada, a la vergüenza de la Magdalena. La caridad, como hanse visto obligados a reconocerlo muchos de cuya religión forma parte, crea una multitud de males. La mera existencia de la conciencia, esa facultad de la cual la gente charla tanto hoy en día y de la cual está tan ignorantemente orgullosa, es prueba de nuestro desarrollo imperfecto. Ha de convertirse en instinto antes que seamos puros. La abnegación es simplemente el método por el cual el hombre impide su progreso, y el sacrificio es el renacimiento de la mutilación del salvaje, parte de aquel viejo culto del dolor que es factor tan terrible en la historia del mundo que aún hace sus víctimas día tras día y que tiene sus altares en la tierra. ¡Virtudes! ¿Quién sabe lo que son las virtudes? Ni tú ni yo lo sabemos, ni nadie tampoco. Para bien de nuestra vanidad, matamos al criminal, que, si le permitiéramos vivir, podría demostrarnos cuánto hemos ganado con su crimen. Para bien de su par, el santo marcha a su martirio. Se le evita el espectáculo horrible de su cosecha. Gilberto, estás dando una nota desagradable. Volvamos al más agradable campo de la literatura. ¿Qué decías? ¿Que es más difícil hablar de una cosa que hacerla? Sí, creo que aventuré esa simple verdad. ¿Verdad que ahora ves que tengo razón? Cuando el hombre actúa, es un títere. Cuando describe, es un poeta. Todo el secreto está en eso.
Bien fácil era, en la arenosa plana del ventoso Ilión, lanzar la dentada flecha del pintado arco o blandir la lanza de largo cabo de fresno contra el escudo de cuero y llameante metal. Fácil le era a la reina adúltera tender los tapices de Tiro a su señor y, recostado él en marmóreo baño, arrojar sobre su cabeza la malla púrpura y llamar al lampiño amante que ha de asestar el puñal por entre la red al corazón que debió despedazarse en Aulis. Y aun para Antígone, a quien la muerte espera para el desposorio, era fácil pasar por el viciado aire del mediodía, subir a la montaña y arrojar bondadosa tierra sobre el desventurado cuerpo desnudo que no tenía tumba. Pero, ¿qué dices de los que escribieron esas cosas? ¿Qué dices de los que les dieron realidad y les dieron eterna vida? ¿No son más grandes que los hombres y mujeres de quienes cantaron? Héctor, aquel dulce caballero, ha muerto. Y Luciano nos cuenta cómo, en el obscuro mundo inferior, Menipo vio el blanqueado cráneo de Helena, maravillándose que por tan flaco favor todas aquellas galeras fueran construidas, aquellos hermosos donceles sacrificados, aquellas ciudades fuertes convertidas en polvo. Sin embargo, todos los días, cual blanco cisne, la hija de Leda se asoma a las almenas a contemplar la fragorosa batalla. Los ancianos admíranse de tanta belleza, y ella permanece al lado del rey. En cámara de pintado marfil reposa el galán de la bella, que pule su hermosa armadura y peina la pluma escarlata. Seguido de paje y escudero, el esposo va de tienda en tienda. Ella ve su brillante cabello y oye, o imagina que oye, aquella su clara voz fría. Abajo en la plaza, el hijo de Príamo viste la coraza de bronce. Los níveos brazos de Andrómaca rodéanle el cuello. Él pone el yelmo en tierra para que su tierno hijo no despierte. Tras las bordadas cortinas de su pabellón está Aquiles con perfumado traje, mientras que el amigo de su alma, ciñéndose la armadura de oro y plata, se apresta al combate. Del arca, curiosamente cincelada que la madre Tetis llevó a su nave, el señor de los mirmidones toma el místico cáliz que labios humanos nunca tocaron, lo limpia con azufre y con agua fresca lo enfría y, lavadas las manos, llena la bruñida concavidad de vino negro y derrama sobre la tierra la espesa sangre de uva en honor de aquel a quien descalzos profetas adoran en Dodona. Eleva a él una plegaria sin saber que ora en vano y que a manos de 2 caballeros de Troya ha de morir el hijo de Pantous, Euforbo, cuyos cabellos ensortijados sujetaban el oro. Y Patroclo, corazón de león, el camarada entre los camaradas, fantasmas, ¿no? ¿Héroes de la noche y la montaña? ¿Sombras de gestas? No, son reales. La acción. ¿Qué es la acción? Algo que muere en el instante de su energía. Baja concepción a la realidad. El mundo está hecho por el cantor para el soñador. Mientras hablas, parece que así es. Y así es, en verdad. En los ruinosos muros de Troya duerme el lagarto cual si fuera una cosa de verde bronce. La lechuza ya construyó su nido en el palacio de Príamo. Sobre el mudo valle vagan los pastores con sus rebaños. Y allí, en aquel mar de aceite, Oinops Pontos, como lo llama Homero, donde las grandes galeras de rayas bermejas y proas de cobre de las Danaidas llegaron en brillante formación, el solitario pescador de atún vela los flotantes corchos de su red, sentado en su frágil bajel. Sin embargo, todas las mañanas ábrense las puertas de la ciudad, y a pie o en carros tirados por caballos, los guerreros salen al campo de batalla a burlarse del enemigo tras de sus máscaras de hierro. El fragor de la lucha dura todo el día, y cuando la noche llega, las antorchas brillan junto a las tiendas y en las salas arde el fanal. Los que viven en mármol o en pintada madera
sólo conocen un instante exquisito de la vida, eterno, en verdad, por su belleza, pero limitado a una sola nota de pasión o a un estado tranquilo de alma. Aquellos a quienes el poeta da vida tienen miradas de emociones, de placer y terror, de valor y desesperación, de goces y de penas. Las estaciones vienen y van en procesión alegre o triste, y con pies ligeros y tardíos los años pasan. Tienen su juventud y su edad viril, son niños y envejecen. Siempre es de mañana para la Santa Elena que el veronés vio en la ventana. Por el quieto aire matinal los ángeles le traen símbolo de la pasión del Señor. Las frescas brisas de la mañana levantan las doradas hebras de su frente. Sobre aquella colina junto a Florencia, donde duermen los amantes de Giorgione, es siempre mediodía. Un mediodía tan languidecido por el sol canicular que apenas puede la esbelta niña desnuda sumergir en el estanque de mármol el redondo vaso claro, y los largos dedos del tañedor de laúd descansan perezosamente sobre las cuerdas. Siempre atardece para las ninfas danzantes, a quienes Corot dio libertad en los plateados chopos de Francia. En un eterno crepúsculo se mueven esas frágiles, diáfanas figuras cuyos trémulos blancos pies apenas tocan el húmedo rocío de la hierba. Pero los seres que viven en la épica, en el drama o en la fábula, ven a través del duro tiempo las lunas menguar y crecer. Velan la noche desde el víspero hasta la aurora, y desde la aurora hasta el ocaso observan el mudable día que pasa con todo su oro y sus sombras. Para ellas, como para nosotros, las flores se abren y se marchitan, y la tierra, diosa de verdes guedejas, como Coleridge la llama, cambia de gala para su deleite. La estatua se reconcentra en un momento de perfección. La imagen sobre el lienzo pintado no posee elemento espiritual alguno de crecimiento o mutabilidad. Si no saben de la muerte la estatua y la imagen, es porque saben poco de la vida, que los secretos de la vida y de la muerte pertenecen a aquellos, y sólo a aquellos, a quienes la marcha del tiempo afecta, quienes no sólo poseen el presente, sino el porvenir, y quienes suben o caen según que su pasado sea de gloria o de vergüenza. El movimiento, ese problema de las artes visibles, sólo puede ser realizado verdaderamente por la literatura. La literatura nos puede mostrar al cuerpo en acción y al alma en su inquietud. Sí, ya veo lo que quieres decir, pero a buen seguro que mientras más alto coloques al artista creador, más bajo será el lugar del crítico. ¿Por qué? Porque lo más que éste podrá darnos sólo será eco de rica música, leve sombra de formas claramente delineadas. Quizá sea un caos la vida, como tú me has dicho. Quizá sean viles sus martirios e innobles sus heroísmos. Y quizás sea la sola función de la literatura crear de la materia tosca de la existencia real un mundo nuevo que sea más maravilloso, más permanente y más verdadero que el mundo que miran ojos vulgares a través del cual las naturalezas comunes tratan de alcanzar la perfección. Pero, seguramente, si este nuevo mundo fuese hecho por el espíritu y mano de un gran artista, sería cosa tan acabada y perfecta que nada quedaría para el crítico. Ahora comprendo, y lo admito en verdad y sin demora alguna, que es más difícil hablar de una cosa que el hacerla. Mas paréceme que esa tan sana y sensata máxima, la cual es realmente consoladora en extremo para nuestro ánimo, y la cual debería ser adoptada como lema por todas las academias de literatura del mundo, es sólo aplicable a las relaciones que existen entre el arte y la vida, y no a las que puedan existir entre el arte y el criticismo. Pero
Ciertamente, la crítica es un arte de por sí. Y así como la creación artística implica el ejercicio de la facultad crítica, sin la cual no podía decirse que aquella existiera, así también el criticismo es realmente creativo, en el sentido más alto de la palabra. El criticismo es, de hecho, creador e independiente. ¿Independiente? Sí, independiente. El criticismo no debe ser juzgado por ninguna baja norma de imitación o parecido, del mismo modo que no debe ser juzgada la obra del poeta o del escultor. Con relación a la obra de arte que es llamada a criticar, el crítico ocupa idéntico sitio al que el artista ocupa ante su mundo visible de forma y color, o ante su mundo invisible de pensamiento y pasión. Ni aun para la perfección de su arte necesita de los materiales más finos. Todo sirve a sus fines. Y así como de los sórdidos y sentimentales amoríos de la necia esposa de un doctorzuelo rural de la escuálida aldea de Yonville-Laval, cerca de Rouen, Gustave Flaubert pudo crear un tipo clásico y hacer una obra maestra de estilo. Así, de temas de escasa o ninguna importancia, como los cuadros de la Real Academia de este o cualquier año, los poemas de Louis Morris, las novelas de Olmette o las comedias de Enrique Arturo Jones, el verdadero crítico puede, si es que por ese camino desean cauzar o malgastar su facultad contemplativa, producir obra intachable de belleza, plena de cosas sutiles. ¿Por qué no? La insipidez es siempre tentación irresistible de la brillantez, y la estupidez es la permanente bestia triomphans que saca de su cueva la sabiduría. ¿Qué significa el tema o sujeto a un artista tan creativo como el crítico? No más ni menos de lo que ello significa al novelista y al pintor. Como estos, el crítico encuentra sus tópicos donde quiera. La manera es la piedra de toque. Nada hay que en ella no encuentre insinuación o reto. Fin de la sección 3. ¿Pero es el criticismo realmente un arte creativo? ¿Por qué no ha de serlo? La crítica elabora materiales que amolda en formas nuevas y hermosas. ¿Qué más podría uno decir de la poesía? Yo diría que la crítica es una creación, pues así como los grandes artistas, desde Homero y Esquilo hasta Shakespeare y Keats, no buscaron sus temas directamente en la vida, sino en el mito, la leyenda o en la antigua gesta. Así, el crítico labora con materiales que otros, por así decirlo, han purificado para él y ennoblecido con la forma imaginativa y el color. Es más, yo diría que el más elevado criticismo, siendo como es la forma más pura de impresión personal, es, a su modo, más creativo que la creación artística, pues no guarda relación alguna con tipos externos, y es, de hecho, razón de su propia existencia, y, como los griegos dirían, es, en sí y de por sí, un fin. Ciertamente, las cadenas de la similitud jamás le esclavizan. Nunca le afecta la probabilidad, esa innoble y cobarde concesión a las repeticiones tediosas de la vida pública o doméstica. Podremos recurrir de la acción a la realidad, pero ¿del alma? ¿A dónde recurrir? ¿Del alma? Sí, del alma. El criticismo, en su grado más alto, es realmente reflejo de nuestra alma. Y es más fascinador que la historia, pues sólo hace relación a nuestro propio yo. Es más delicioso que la filosofía, pues trata de asuntos concretos y no abstractos, reales y no vagos. Es la única forma civilizada de autobiografía, pues no relaciona los sucesos, sino los pensamientos de nuestra vida.
no los accidentes físicos de acción o circunstancias de la vida, sino los estados de alma y pasiones imaginativas de la mente. Me divierte mucho la hueca vanidad de ciertos escritores y artistas de nuestro tiempo que imaginan que la función primordial del crítico consiste en hablar de sus mediocres obras. Lo más que podemos decir de casi todo el arte moderno es que es un poco menos vulgar que la realidad. De ahí que el crítico de fino sentido de distinción y de seguro instinto de refinamiento delicado preferirá siempre mirar en el plateado espejo o a través del tejido velo, y nunca mirará el caos y bullicio de la existencia real, aunque el espejo esté empañado o esté rasgado el velo. Su mira única es narrar sus impresiones propias. Para él son pintados los cuadros, escritos los libros y esculpido el mármol en estatuas. Me parece haber oído otra teoría del criticismo. Sí, ha dicho alguien cuyo agradable recuerdo todos veneramos, la música de cuya zampoña fue el señuelo que sedujo a Proserpina a abandonar sus campos sicilianos y a la que hizo que aquellos blancos pies moviesen, y no en vano, las prímulas de Cumnor, que la mira adecuada del criticismo es ver el objeto tal como es en realidad. Mas ese es un grave error, pues descarta la forma más perfecta del criticismo, que es esencialmente subjetiva y trata de revelar su propio secreto, y no el secreto de los demás. El más alto criticismo trata del arte, no del expresivo, sino del puramente impresivo. ¿Pero eso es realmente así? ¡Desde luego! ¿A quién le importa que la noción que de Turner tuvo Ruskin fuese o no acertada? ¿Eso qué importa? Aquella, su prosa fuerte y majestuosa, tan vehemente y fogosa en su noble elocuencia, tan rica en esmerada música sinfónica, tan segura y cierta en la sutil elección de nombres y epítetos, es, por lo menos, tan grande obra de arte como cualquiera de aquellas maravillosas puestas de sol que blanquean o se pudren sobre los corrompidos lienzos de la galería inglesa. Más grande, pensamos a veces, no sólo porque su igual belleza es más duradera, sino por razón de su mayor variedad de recursos, que en esas líneas de larga cadencia el alma habla al alma, no sólo por la forma y el color, sino por la expresión intelectual y emotiva, pasión elevada y más elevado pensamiento, por la percepción imaginativa y por la mira poética, más grande siempre creo, como la literatura es, entre las artes, la más grande de todas. ¿Qué importa, pregunto otra vez, que Pater haya o no visto en el retrato de Mona Lisa algo que Leonardo nunca soñó? Podrá haber sido el pintor mero esclavo de una arcaica sonrisa, como alguien ha imaginado. Mas siempre que penetro en las frescas galerías del Palacio del Louvre y me detengo ante aquella extraña figura, fija en su silla de mármol, en aquel círculo de fantásticas rocas, en ambiente como de débil luz submarina, murmuro para mí: ella ha vivido más que las rocas que la rodean, como el vampiro. Ella ha muerto muchas veces y ha conocido los secretos de la tumba. Ha penetrado las profundidades del mar y traficado en raros tejidos con mercaderes de Oriente. Y como Leda, ella fue madre de Helena de Troya. Y como Santa Ana, ella fue madre de María. Y para ella todo eso son de liras y flautas. Ella sólo vive en la delicadeza con que fueron moldeados los cambiantes lineamientos y matizados los párpados y las manos. Y le digo a mi amigo, la figura que tan extraordinariamente surgió así junto a las aguas expresa lo que en el curso de 1000 años el hombre había llegado a desear. Y él me contesta, la de ella es la cabeza, a la cual todos los fines del mundo han llegado, y sus párpados están un poco cansados. De ese modo, la maravilla del cuadro es mayor para nosotros y nos revela un secreto que desconocía. Y la música de la mística prosa es tan dulce a nuestros oídos como la del flautista que prestó a los labios de la Gioconda aquellas curvas venenosas y sutiles.
¿Me preguntas qué hubiera contestado Leonardo si alguien le hubiera dicho de este cuadro que todos los pensamientos y sabiduría del mundo dibujaron y dieron forma en él a todo lo que podía refinar y dar expresión? El animalismo de Grecia, la sensualidad de Roma, el ensueño de la Edad Media con su aspiración espiritual y amores imaginativos, el retorno del mundo pagano, los pecados de los Borgias. Probablemente contestaría que no pensó en ninguna de esas cosas, sino que se limitó simplemente a ciertas combinaciones de líneas y masas, y a nuevas y curiosas armonías de verde y azul. Y es por esta precisa razón que el criticismo que he citado es la más alta escuela. Trata la obra de arte simplemente como punto de partida para una nueva creación. No se limita, por lo menos supongámoslo así por el momento, a descubrir la intención real del artista para aceptarla como definitiva. Y en esto está en lo cierto, pues el significado de toda bella obra creada tanto está en el alma del que la contempla como en la del artista creador. Aún más, es el espectador quien presta a la obra bella miles de significados, quien la hace aparecer maravillosa ante nuestros ojos, quien la pone en algún nuevo lugar con relación a la época, de modo que la convierte en parte vital de nuestra vida y en símbolo de lo que anhelamos, o quizá de algo que, habiéndolo ya anhelado, temamos recibir. Mientras más estudio Ernesto, más claramente veo que la belleza de las artes visibles es como la belleza de la música, principalmente impresiva, y puede ser desfigurada. Y esto acontece a menudo por cualquier exceso de intención intelectual del artista. Pues cuando la obra queda acabada, adquiere, por así decirlo, vida propia independiente, y habla de cosas muy distintas de las que fueron puestas en sus labios. A veces, cuando escucho la obertura de Tannhäuser, paréceme ver al gallardo caballero caminando gentilmente sobre el florido prado, y que oigo la voz de Venus que llama desde el cavernoso monte. Mas otras, esa música me habla de mil cosas distintas, de mí mismo, quizá, de mi propia vida, o de la de otros seres que uno ha amado y se ha hastiado de amar, de las pasiones que el hombre ha conocido, o de las pasiones que el hombre no ha conocido y ha buscado. Esta noche podrá embargarme aquel epos ton adonatum, aquel amour d'impossible, que enloquecen a muchos que creen vivir seguros y a salvo de todo daño, de tal suerte que el veneno del deseo insaciable les enferma de súbito, de tal modo que desmayan, desfallecen o caen en la busca infinita de lo que no han de obtener. Mañana, cual la música de que hablan Platón y Aristóteles, la noble música dórica de los griegos, quizá ello haga las veces de médico que alivie nuestro dolor y cure al herido espíritu, y ponga al alma en armonía con todas las cosas que son buenas. Y lo que con la música ocurre, ocurre con todas las artes. La belleza tiene tantos significados como estados de alma tiene el hombre. La belleza es símbolo de los símbolos. La belleza lo revela todo porque no expresa nada. Cuando se nos revela, nos muestra el mundo con vivos colores. ¿Pero esa obra de que me hablas es realmente criticismo? Es el más alto criticismo, porque no sólo critica la obra artística determinada, sino la belleza misma, y llena de portento el vacío que el artista pudo haber dejado, o lo que no pudo entender, o lo que sólo entendió a medias. El criticismo más elevado es, pues, más creativo que la creación, y el objeto principal del crítico es ver las cosas como en realidad no son. Esa es tu teoría, ¿no es así? Sí, esa es mi teoría. Para el crítico, la obra de arte es una mera sugestión para una nueva obra suya, que no necesita parecerse obviamente a la criticada. La gran característica de la forma bella es la de que puede contener todo lo que uno desee ver en ella. Y la belleza que da a la obra creada su elemento estético y universal
hace del crítico un creador y murmura quedamente miles cosas diferentes que no estuvieron presentes en la fantasía del que esculpió la estatua, del que pintó el lienzo o del que grabó la preciosa piedra. A veces dicen los que no comprenden la índole del alto criticismo ni el encanto del arte más elevado, que los cuadros de los cuales el crítico gusta hablar más son los que pertenecen al anecdotario de la pintura, cuadros de asuntos tomados de la literatura o de la historia. Mas ello no es cierto. En verdad, tales cuadros son más que inteligibles. Como clase, ocupan puesto junto a las ilustraciones y, aun considerados desde ese punto de vista, son fracasos, pues lejos de agitar la imaginación, la limitan. Pues el dominio del pintor es, como antes dije, muy distinto del dominio del poeta. De éste es la vida en su más completa y absoluta amplitud. No sólo la belleza que miramos, sino la belleza que oímos. No sólo la gracia momentánea de la forma, sino la alegría transitoria del color, la esfera toda del sentimiento y el curso perfecto del pensamiento. Está el pintor tan limitado que sólo a través de la máscara del cuerpo puede revelarnos el misterio del alma. Sólo a través de imágenes convencionales puede tratar las ideas. Sólo a través de equivalentes físicos puede contender con la psicología. Y cuán inadecuadamente lo hace, pidiéndonos que aceptemos el rasgado turbante del Moro por la noble cólera de Otelo, o a un débil anciano en medio de una tormenta por la locura delirante de Lear. Y sin embargo, los pintores no se paran ante nada. La mayoría de los antiguos pintores ingleses pasaban sus pícaras y disipadas vidas cometiendo hurtos en los dominios del poeta, sólo para echar a perder, con su tosco estilo, los asuntos de éste, a pesar de todos los esfuerzos que hicieron para traducir, por medio de la forma y del color visibles, las maravillas de lo visible, el esplendor de lo que vemos. Sus cuadros son, por consecuencia natural, intolerablemente tediosos. Han degradado las artes visibles, convirtiéndolas en artes obvias, siendo lo obvio lo único que no vale la molestia de ser mirado. No quiero decir con esto que el pintor y el poeta no deban tratar el mismo asunto. Siempre lo han hecho y siempre lo harán. Pero mientras que el poeta puede o no ser pictórico a medida de su deseo, el pintor sólo puede ser pictórico, pues él está limitado no ya a lo que ve en la naturaleza, sino a lo que pueda ser visto en el lienzo. Así es que, mi querido Ernesto, los cuadros de esta clase jamás fascinarán al crítico, quien volverá sus ojos a obras que le hagan meditar, soñar y fantasear, que posean sutil cualidad sugestiva, obras que le anuncien que de ellas puede volar a más anchas perspectivas. Se dice a veces que la tragedia del artista está en que no puede realizar su ideal. Pero la verdadera tragedia que persigue los pasos de la mayoría de los artistas está en la realización, demasiado completa, de sus ideales. Que cuando el ideal es realizado, pierde su encanto y su misterio, y se convierte meramente en nuevo punto de partida hacia otro ideal distinto. Por tal razón, la música es el tipo más perfecto del arte. La música nunca puede revelar su último secreto. Esto explica, además, el valor de las limitaciones en el arte. Con gusto rinde el color imitativo el escultor y las dimensiones reales de la forma el pintor, porque por esas renunciaciones eluden una presentación demasiado definida de lo real, lo cual sería mera imitación, y una realización demasiado definida de lo ideal, lo cual, a su vez, sería puramente intelectivo. Por ser inacabado, el arte es completo en belleza. De ahí que se revela no a la facultad razonadora, sino al mero sentido estético, el cual, aunque aceptando a la razón como medio de aprehensión, la subordina a una pura impresión sintética de la obra de arte en conjunto,
y toma los elementos emocionales extraños que la obra puede poseer y utiliza su complejidad para sumar una más rica unidad a la impresión definitiva. Ya ves, pues, cómo el crítico estético rechaza esas formas obvias de arte que tienen una sola cosa que decir, y habiéndola dicho, enmudecen y mueren. Y busca aquellas formas que sugieren añoranzas y ensueños, las que, por su imaginativa belleza, hacen posibles todas las interpretaciones sin hacer definitiva ninguna. Alguna semejanza habrá de existir sin duda entre la obra del crítico y la que le mueve a crear, pero no será como la que existe entre la naturaleza y la imagen del espejo que dicen tiene en la mano el pintor, sino como la que existe entre la naturaleza y la obra del artista decorativo. Así como en los tapices de la Persia, desprovistos de adornos florales, el tulipán y la rosa florecen, y da gusto mirarlos, a pesar de no estar reproducidos en formas o líneas visibles, así como el perla y el púrpura de la concha marina encuéntranse en la iglesia de San Marcos de Venecia, así como el abovedado techo de la portentosa capilla de Rávena es esplendoroso por los oros, los verdes y el zafiro del pavo real, aunque allí no vuelan las aves de Juno. Así, el crítico reproduce la obra criticada en una forma que nunca es imitativa, parte de cuyo encanto quizá consiste en haber rechazado la similitud, y nos revela de ese modo no sólo el significado, sino el misterio de la belleza. Y al transformar todas las artes en literatura, resuelve de una vez para siempre el problema de la unidad del arte. Pero veo que ya es tiempo de cenar. Después que discutamos algún chambertín y unos cuantos verderones, pasaremos a la cuestión del crítico considerado como intérprete. Ah, admites entonces que le es permitido al crítico ver de vez en cuando las cosas como realmente son. No estoy muy seguro de ello. Quizás acepte eso después de la cena. La cena tiene influencias sutiles. Fin de la sección 4. Los verderoles estaban deliciosos y el chambertain era espléndido. Y ahora volvamos al tema en discusión. Oh, no hagamos eso. La conversación debe versar sobre todo. No debemos concretarla a nada en particular. Hablemos de la indignación moral, su causa y su curación. Asunto sobre el cual pienso escribir. O de la supervivencia de Thersites, tal como lo comprueban los periódicos satíricos ingleses, o de cualquier otro tópico que surja. No, yo quiero hablar del crítico y del criticismo. Me has dicho que el más alto criticismo trata del arte puramente impresivo, no del expresivo, el cual es, por consecuencia, creador e independiente. En realidad, un arte per se que ocupa respecto de la obra creadora relación idéntica a la que ésta guarda con el mundo visible de forma y color o con el mundo invisible de pasión y pensamiento. Pues bien, dime ahora, ¿no es el crítico un verdadero intérprete a veces? Sí, lo será cuando quiera serlo. De una impresión sintética de la obra artística puede pasar al análisis o exposición de la misma. Y en esta esfera, que yo califico de inferior, más de una cosa bella puede ser dicha y hecha. No obstante, su mira no siempre ha de ser la de explicar la obra de arte. Antes bien, tratará de hacer más profundo su misterio, envolviendo la obra y a su hacedor en aquel velo maravilloso que es tan caro a los dioses y a sus idólatras. ¿El vulgo no se siente a sus anchas en Sion?
Pretende pasearse del brazo de los poetas y tiene la ignorante facundia de decir: ¿por qué hemos de leer lo que se ha escrito sobre Shakespeare o Milton? ¿Acaso con leer los dramas y los poemas no tenemos bastante? Poder apreciar a Milton es, como dijera el rector de Lincoln, recompensa de una cultura consumada. Y quien desee comprender a Shakespeare a fondo, deberá saber qué relaciones guardó Shakespeare con el Renacimiento y la Reforma, con la época isabelina y el siglo de Jaime. Deberá familiarizarse con la historia de la lucha por la supremacía entre las viejas formas clásicas y el nuevo espíritu romántico, entre la escuela de Sidney, Daniel Johnson, y la escuela de Marlowe y de su aún más ilustre hijo. Deberá conocer los materiales de que Shakespeare pudo disponer, el método por el cual los utilizó y las condiciones del teatro en los siglos XVI y XVII, sus restricciones y sus oportunidades de libertad, así como la crítica literaria de aquel tiempo, sus miras, sus usos y sus cánones. Deberá estudiar el idioma inglés en su progreso y el verso libre y rimado en su vario desarrollo. Deberá estudiar el drama griego, la interdependencia que existe entre el arte del creador de Agamenón y el arte del creador de Macbeth. En una palabra, deberá poseer preparación bastante para unir el Londres de Isabel a la Atenas de Pericles y saber cuál fue el verdadero puesto que Shakespeare ocupó en la historia del drama europeo y del drama universal. Ciertamente que el crítico será intérprete, pero no tratará el arte cual si éste fuera una problemática esfinge cuyo superficial secreto pueda adivinar y revelar cualquier herido de los pies que no sepa cuál es su nombre. Por el contrario, mirará el arte como una diosa cuyo misterio le es dado hacer más intenso, cuya majestad ha de hacer más asombrosa ante los ojos del hombre. Y ocurre una cosa rara, Ernesto. El crítico será intérprete, pero no en el sentido del que simplemente repite, en otra forma, palabras que le hayan sido puestas en la boca, que así como por el contacto del de naciones extranjeras, el arte de un país gana aquella vida individual e independiente que llamamos nacionalismo, así también, y por curiosa inversión, sólo intensificando la propia personalidad, podrá el crítico interpretar la personalidad y obras de los demás. Mientras mayor sea la parte que de la personalidad del crítico entre en la interpretación, mayor realidad alcanzará ésta, será más satisfactoria, más convincente y más fiel. Hubiera creído que la personalidad sería un elemento perturbador. No, es un elemento de revelación. Si deseas entender a los demás, intensifica tu propia individualidad. ¿Cuál es, pues, el resultado? Te lo diré, pero quizá pueda decírtelo mejor con un ejemplo definido. Es mi sentir que, aun cuando el crítico literario ocupa el primer puesto, ya que tiene una esfera más amplia, una visión mayor y más nobles materiales, cada una de las artes tiene su correspondiente crítico, por así decirlo. El actor es el crítico del drama. Nos revela la obra del poeta bajo condiciones nuevas y por manera especial. Toma la palabra escrita y la acción, los gestos y la voz conviértense en medios de revelación. El cantante o el tañedor de viola y laúd es el crítico de la música. El aguafuertista le roba a la pintura sus bellos colores, pero con el uso de un nuevo material nos muestra la verdadera calidad del color, sus tonos y valores, la relación que guardan sus masas. Y así es, a su manera, un crítico. Pues crítico es quien exhibe la obra artística en un aspecto distinto del original. Y el empleo de un nuevo material es elemento tan creativo como crítico. La escultura también tiene su crítico, que puede ser el cincelador de gemas, como en tiempos de Grecia, o algún pintor que, cual nuevo Mategna, trate de reproducir sobre el lienzo la plástica línea y la sinfónica majestad del procesional bajo relieve.
Y en el caso de todos estos creadores críticos de arte, es evidente que la personalidad es absolutamente esencial a la interpretación real de la obra. Cuando Rubinstein toca al piano la Sonata Appassionata de Beethoven, no solo nos da a Beethoven, sino que se da a sí mismo. Es decir, nos da al mismo Beethoven, un Beethoven reinterpretado a través de una rica naturaleza artística, a quien una nueva e intensa personalidad ha hecho más maravilloso. Cuando un gran actor representa a Shakespeare, experimentamos idéntica cosa. Su propia individualidad conviértese en parte vital de la interpretación. A veces dice la gente que los actores nos dan sus propios Hamlet y no el de Shakespeare. Y tal falacia, porque es una falacia, es repetida, siento decirlo, por el delicioso y ameno escritor que últimamente ha desertado la barahunda de las letras por la tranquilidad de la Cámara de los Comunes. Me refiero al autor de Oviler Dicta. En realidad, de verdad, no hay tal Hamlet de Shakespeare. Si bien es cierto que Hamlet tiene algo de la definidad de la obra de arte, también tiene toda la oscuridad que es peculiar a la vida. Existen tantos Hamlets como melancólicos hay. ¿Tantos Hamlets como melancólicos hay? Sí, y así como el arte nace de la personalidad, sólo la personalidad puede ser revelado. Y de la unión de esas dos personalidades procede el verdadero criticismo interpretativo. Es decir, que el crítico, considerado como intérprete, no dará sino lo que ha recibido, ni prestará más de lo que tomó a préstamo. Nos mostrará siempre la obra de arte en alguna nueva relación con nuestra época. Estará siempre recordándonos que las grandes obras de arte son cosas vivientes. En realidad, las únicas cosas que tienen vida. Y en verdad, sentirá esto tanto que abrigo la certeza de que a medida que la civilización avance y la nuestra sea una organización más elevada, los espíritus críticos y cultivados perderán gradualmente su interés por la vida real y tratarán de buscar casi todas sus impresiones en el campo del arte. Pues la vida es terriblemente deficiente en la forma. Sus catástrofes ocurren al revés y caen sobre gente indigna de ellas. Cierto horror grotesco rodea sus comedias, y sus tragedias como que culminan en farsas. La vida nos hiere cuando a ella nos acercamos. ¿Las cosas duran demasiado o no duran lo bastante? Pobre vida humana. ¿No te conmueven siquiera las lágrimas que, según el poeta de Roma, son parte de su esencia? Temo que me conmuevan demasiado, pues cuando miro hacia la pasada vida, tan llena de intensidad emocional y de instantes exquisitos de éxtasis o placer, todo parece un sueño y una ilusión. ¿Cuáles son las cosas irreales sino las pasiones que nos quemamos como llamas? ¿Cuáles son las cosas increíbles sino las que uno fielmente creyó? ¿Cuáles son las cosas improbables? Las que uno mismo realizó. No, Ernesto, la vida nos engaña con fantasmagorías, igual que un titiritero. Le pedimos placer y nos lo da, pero con amarguras y desengaños por séquito. Nos cruzamos con algún noble dolor que, pensamos, habrá de prestar la purpúrea majestad de la tragedia a nuestros días, y vemos que pasa y se aleja de nosotros, y cosas menos nobles ocupan su lugar. Y en una gris y ventosa mañana, o en una perfumada tarde de plata y silencio, nos sorprendemos mirando con asombro insensible o con mudo corazón de piedra las guedejas doradas que una vez adoramos con idolatría y besamos con locura. Entonces, ¿la vida es un fracaso? Desde el punto de vista artístico, sí lo es. Y lo que principalmente contribuye al fracaso de la vida desde el punto de vista artístico es su sórdida seguridad. El hecho de que no podemos repetir exactamente la misma emoción. ¡Cuán distinto del mundo del arte! Detrás de ti
En un anaquel de la librería está la Divina Comedia, y sé que si la abro por cierto sitio me embargará un odio fiero por alguien que nunca me hizo daño, o vibrará en mí un gran amor por alguien que nunca veré. No hay estado del alma ni pasión que el arte no pueda ofrecernos. Y los que hemos descubierto su secreto, podemos fijar de antemano las sensaciones que hemos de experimentar. Podemos elegir el día y la hora. Podemos decir, mañana, al rayar el día, vagaremos con Virgilio, el grave, por el valle de las tinieblas de la muerte. Y aquí que la aurora nos sorprende en la oscura selva, y el mantuano está junto a nosotros. Atravesamos la puerta de la leyenda, que es fatal a la esperanza, y con piedad o con placer contemplamos el horror de otro mundo. Los hipócritas pasan con sus caras pintadas y sus cogullas de estaño dorado. Por entre el huracanado viento incesante que les empuja, los pecadores carnales nos miran, y vemos a los heréticos rasgando sus carnes y a los glotones azotados por la lluvia. Rompemos las marchitas ramas de un árbol del bosque de las arpías, y cada venenoso retoño de pálido color se tiñe en sangre roja y gime con fuertes alaridos. Desde un cuerno de fuego Odiseo nos habla, y cuando el gran Gibelino se levanta en su sepulcro de llamas, el orgullo triunfador de la tortura de aquel lecho es nuestro por un instante. Por el tenue aire violáceo vuelan los que han manchado el mundo con la belleza de su pecado, y en el foso profundo de pestilente enfermedad, hidrópico y con el cuerpo hinchado a manera de monstruoso laúd, yace Adamo de Brescia, el acuñador de falsa moneda. Nos suplica oigamos sus palabras de dolor, nos detenemos, y sus abiertos labios secos nos dicen cómo sueña la noche y día, con arroyuelos de agua clara que bajan desde las verdes colinas del Casentino, comunicando frescura y humedad a sus cauces. Sinón, el falso griego de Troya, se burla de él, le golpea el rostro y riñen. Nos fascina su castigo y nos detenemos a mirarles hasta que Virgilio nos sorprende y nos conduce hacia la ciudad que tiene gigantes por torres y donde el gran Nemrod suena su trompa. Cosas terribles nos aguardan y a su encuentro caminamos con la Veste y el corazón de Dante. Cruzamos las lagunas cenagosas de la Estigia y Argenti nada hacia nuestra barca sobre las olas legamosas. Nos llama y le rechazamos. La voz de su agonía nos alegra, y Virgilio alaba la acritud de nuestro desprecio. Caminamos sobre el gélido cristal de Cócito, en el que están los traidores como pajas introducidas en un vidrio. Nuestro pie tropieza con la cabeza de Bocca, quien se obstina en ocultarnos su nombre, y le arrancamos a mechones el cabello del aullante cráneo. Alberico nos pide que rompamos las cristalizadas lágrimas de sus ojos para poder llorar un poco. Le damos nuestra palabra, y no bien termina de relatarnos su dolorosa historia, faltamos a lo prometido y seguimos adelante. Tal crueldad en verdad es cortesía, porque ¿quién más bajo que el que otorga mercedes a los condenados por Dios? En las mandíbulas de Lucifer vemos al hombre que vendió a Cristo, y en las mandíbulas de Lucifer a los que asesinaron a César. Temblamos y salimos a contemplar de nuevo las estrellas. En tierras del purgatorio el aire es más libre, y el monte sagrado elévase en la pura luz del día. Allí hay paz para nosotros, y para los que allí habitan por un tiempo hay paz también. Mas, a pesar de ello, la pálida envenenada de Maremma, Madonna Pía, pasa ante nosotros. E Ismene, envuelta todavía en terrenal dolor, está allí también. Alma tras alma nos hace compartir algún arrepentimiento o algún placer. Aquel a quien el llanto de su viuda le enseñó a beber del dulce acíbar del dolor, nos habla de las oraciones que Neila reza en su lecho solitario. Y por boca de Bouconte sabemos cómo una leve lágrima salva al moribundo pecador de las garras del infierno. Sordelo, aquel noble y altivo lombardo, nos atisba desde lejos como un león en acecho. Al saber que Virgilio es ciudadano de Mantua, le abraza humildemente,
y al saber que es el cantor de Roma, postrérnase a sus pies. En ese valle cuyas flores y hierbas son más bellas que la madera india y que la esmeralda en el momento de romperse en pedazos, y más brillantes que la grama y la plata, cantan los que en el mundo fueron reyes. Pero los labios de Rodolfo de Habsburgo no toman parte en el canto de los demás, y Felipe de Francia se golpea el pecho, y Enrique de Inglaterra está solo. Ascendemos por la maravillosa escala, y las estrellas se agrandan, y dejamos de oír el rumor del canto de los reyes, y por fin llegamos a los 7 árboles de oro y al jardín del paraíso terrenal. En un carro triunfal uncido al cuello de un grifo, aparece una beldad coronada de ramas de olivo que ajustan sobre un cándido velo, cubierta de verde manto y de una túnica de ígneo color. La vieja llama vuelve a arder en nuestro pecho. Nuestra sangre palpita con terribles pulsaciones. La reconocemos. Es Beatriz, la mujer que hemos idolatrado. El hierro congelado en nuestro corazón se deshace. Lágrimas amargas de angustia vierten nuestros ojos e inclinamos nuestra frente, pues sabemos que hemos pecado. Después de haber hecho penitencia, de estar purificados y de haber bebido de la fuente del Léteo y de habernos bañado en la fontana de Eunoe, la dueña de nuestra alma nos eleva hacia el paraíso celestial. Desde aquella eterna perla, la luna, el rostro de Picarda Donati nos contempla. Su belleza nos inquieta por un instante, y al desaparecer como una cosa que en el agua cayese, la miramos con ojos pensativos. El dulce planeta Venus está lleno de amantes. Cunizza, hermana de Etzelín, dueña del corazón de Sordelo, está allí. Y también Folco, el apasionado cantor de Provenza, quien a la muerte de Azalis abandonó el mundo, y la meretriz de Canaán, cuya alma fue la primera que Cristo redimió. Joaquín de Flora está en el sol, y con él Santo Tomás de Aquino, que relata la vida de San Francisco, y Buenaventura, que relata la de Santo Domingo. Por entre los encendidos rubíes de Marte se aproxima Cachiguira y nos habla del dardo que lanza al arco del destierro y de lo salado que es el pan ajeno y de lo pinas que son las escaleras del extraño. En Saturno las almas no cantan, la que nos guía no se atreve a sonreír. Por una escala de oro las llamas suben y bajan. Por fin contemplamos el esplendor de la rosa mística. Beatriz fija sus ojos en el rostro de Dios para no volverlos jamás. Nos es concedida la beatífica visión. Conocemos el amor que mueve al sol y las demás estrellas. Sí, podemos vivir la vida 600 años e identificarnos con el glal florentino, arrodillarnos con él ante un mismo altar y compartir sus raptos y sus odios. Y si, hastiados del tiempo antiguo, deseáramos vivir nuestra propia época, con todo su hastío y sus pecados, ¿no hay libros que puedan hacernos vivir en una sola hora más de lo que la vida pueda en una veintena de vergonzosos años? Cerca de tu mano tienes un pequeño volumen encuadernado en piel verde Nilo, espolvoreada con dorados nenúfares y bruñida con duro marfil. Es el libro que Gautier amaba. Es la obra maestra de Baudelaire. Ábrelo por aquel triste madrigal que empieza: ¿qué importa que tú sepas? Sé bella y sé triste. Y verás que adoras el dolor como nunca has adorado el placer. Sigue hasta aquel poema del hombre que se tortura a sí mismo. Deja que su música sutil se filtre por su cerebro y coloree tus pensamientos. Y por un momento serás como fue quien lo escribió. No sólo por un momento, sino por muchas infructuosas noches de luna y por muchos estériles días sin sol, una desesperación que no es tuya se alojará dentro de ti, y la miseria de otro te roerá lentamente el corazón. Lee todo el libro, deja que le diga uno solo de sus secretos a tu alma,
y tu alma sentirá ansias de saber más, y se alimentará con venenosa miel, y tratará de arrepentirse de raros crímenes que nunca cometió, y de expiar terribles placeres que nunca le fue dado conocer. Y después, cuando te hastíen esas flores de mal, vuelve tus ojos a las del jardín de Perdita, y refresca tu frente febril en sus cálices llenos de rocío, y deja que su belleza cicatrice y cure tu alma. O despierta al dulce Meleaguer de su tumba olvidada y haz que el amante de Heliodora te haga música. Pero él también tiene flores en sus cantos, rojos capullos de granada y lises que huelen a mirra, narcisos espirales y jacintos de un azul obscuro. El perfume del campo de habas era caro para él, y caros para él eran el aromático nardo que florece en los montes de la Siria y el fresco y verde tomillo. Los pies de su amada, al hollar el jardín, eran lirios que se posaban sobre lirios. Más suaves que pétalos de amapolas cargadas de sueño, eran sus labios más dulces que las violetas y tan perfumados como ellas. El llameante azafrán levantábase a mirarla. Para ella los delgados narcisos guardaban la fresca agua de lluvia, y por ella olvidábanse las anémonas del viento de Sicilia que las enamora. Y el azafrán, y las anémonas, y los narcisos no eran tan bellos como ella era. Cosa extraña en este cambio de emociones. Enfermamos de las mismas dolencias que los poetas sufren, y el cantor nos comunica su pena. Labios muertos nos envían sus mensajes, y nos envían sus goces corazones que yacen en el polvo. Corremos a besar la sangrante boca de Fantine, y seguimos a Manon Lescaut por el mundo entero. Nuestra es la locura de amor del Tirio, y el terror de Orestes es nuestro también. No hay pasión que no podamos sentir, ni placer que no podamos colmar, y a nuestra elección queda la hora de nuestra libertad. La vida, oh, la vida. No acudamos a la vida en busca de experiencia, ni a realizar nuestro sino. La vida está limitada estrechamente por circunstancias, es incoherente en su expresión y carece de aquella bella armonía entre la forma y el espíritu, que es lo único que puede satisfacer el temperamento crítico y artístico. Nos hace pagar demasiado caras sus mercaderías y compramos el menor de sus secretos a un costo monstruoso e infinito. Fin de la sección 5.